cuidado, ¿eh? No es que tengo un iPad, porque mola mucho. Ahora tengo un mini iPad. Y dices, pero ¿qué diferencia hay? Es que es más manejable. Tengo un iPhone, un iPad y un mini iPad. Te lo uso todo, ¿eh? Y voy a la vez, dices, sí. Pero mira, iPad que te va a pasar de risa. Pues me tenéis que ver esta mañana en el gimnasio y saco la toalla yo de la playa. Digo, uy, qué torrasca todavía. Del verano todavía con arenilla. Que dormía con mi abuela en el ombligo. Mira, saco la toalla y digo, ¡oh! Sacudiendo la toalla, 7. Cuando acaba de sacudir la toalla había enterrado a 25 grupos de pupitos, a 40 jubilados que vienen de la clase de mantenimiento, y a Pachín, y 3 preñadas que vienen de la clase de preparto sin dolor en el agua. Pero ¿de dónde venís? ¿Que vais a ahogar al niño? No, home, no. L'aigua és molt més natural, és al seu hábitat. Digo, hombre, el seu hábitat, si tu marido es verde, se llama Gustavo y da las noticias. Els nens neixen preparats per això. Digo, la niña la tengo en escafandra, no te jode. Digo, asquerosa. Desinformado. Que eres una desinformada. Te has enterado tú muy tarde. Muy tarde. Pero muy tarde. Que lo de los 2500 es historia. Que eso ya no existe. ¡Dicho hoy! ¿Que no hay 2500? A tomar por culo el niño, yo no lo quiero, que se va a pegar. Dices, qué fuerte, tío, qué fuerte. Pero es que, si estamos en el momento en el que estamos, y estamos como estamos, ¿de quién es la culpa? ¿Del Cejitas? Sí, Zapatero, ZP. Vótale, vótale, todos los progres de España, vótale, vótale, los Bardem, vótale, vótale, los Bardem progre, viviendo en Hollywood, hija puta. Ana Belén, vótale, vótale, Ana Belén, que tiene boca para chupar, no le da una tercera. ¿Dónde vas con esa boca, Ana Belén? ¿Dónde vas con esa boca? Y Víctor Manuel, vótale, vótale. Víctor Manuel, el abuelo fue picado de la abuela, a tomar por culo, si todo trabajaba en una sucursal del Santander. ¿Dónde vas, idiota, hombre? Rojos de mierda, progres asquerosos, que estaba España y que volvía a ser un imperio mundial. España estaba ya peleándose aquí entre Estados Unidos y China. En las Ozores, ahí estaba nuestro gran presidente, allí venga con Tony Blair, venga con Bush, y estábamos ya. Pero lo de todo sí volvía a estar en las arcas de España. España volvía a ser un imperio, pero llegó el Cejitas, hijo de puta, y venga echador por las alcantarillas, guarras preñadas, sí, porque les picaba y se lo rascaron, se quedaron preñadas y por ser golfas 2500 para ella, maricones a casarse, sí, y viejos y tullidos que no valen para nada, que de tendencia. Eso no eran cejas, eran los cuernos del demonio. Después de este momento sponsorizado por Intereconomía, podemos seguir el espectáculo. Ara estem molt millor, estamos de puta madre con Rajoy, Hòstia, Rajoy. Rajoy que entró ya en el gobierno metiendo recortes. El primer recorte que hizo fue el de la vicepresidenta.
No es bajita, es recortada. Soraya Sáez de Santa María, esa mujer no tiene pelo, tiene un zorro acostado. Por Dios, qué pelazo. Yo tengo unas bajitas que el pelo la hunde, ¿eh? Si alguien conoce a la peluquera de Soraya, que le diga que esas tijeras, sabes que son tijeras por un lado y peine por el otro, es para vaciar. No solo hay que vaciar el estado de bienestar de servicios, no, también pueden vaciar el pelo de esta hija de la gran puta, sí, no, pero ahí están ellos. Es que nunca hemos tenido suerte con las vicepresidentas, ¿no? Recordemos a María Teresa Fernández de la Vega. Yo cuando vi a esa mujer en televisión pensé, ¿no va a ser cierto que los pastores se follaban a las gallinas? No, pero de verdad que amics d'Aldesa, un poble en tradició, un poble on hi ha romans van plantar la vila, on els musulmans van lluitar per mantenir el castell, però al final el castell es tomaban por culo, y dices, coño, déjalo, pues no, es que lo tiramos, déjalo, hombre, móntate un chalés, ¿sabes? Pero ahí estaba, no, ¿qué pasa? Confiança. Us vaig explicar un secret. Jo, quan veig el Rajoy a la tele, el Rajoy enfado, i el caca se m'apreta. I estic cagant metres de cama 3 dies. Perquè jo veig el Rajoy a la tele i penso... Què penses? Guai. Com? Quan? On? De quina manera? Gargamel se folló al Pepe Pitufo. Es que los amigos del PP son la hostia, ¿eh? Por cierto, que me han dicho que estaba el alcalde aquí. Revise la Wikipedia, porque en español dicen que usted es del Partido Popular Catalán. Sí, en la Wikipedia catalana diu CiU, pero y que lo he preguntado, digo, hostia, me tengo que quitar por el bloque, ¿sabes? Me han dicho, no, que es de CiU, porque estaba, digo, ay, qué bien, vale, pues ya puedo seguir. No, pues sí, revíselo de cambiador, por favor, que es que me ha dado miedo, digo, me pongo malo, digo, que tengo que ser gastroenteritis, digo, ¿por qué? No, pues la cuestión es que los amigos del PP, que ojo, el que diseñó el logo, la gaviota. Que digo, este era de tierra adentro, no este no había visto una gaviota en su puta vida. Pero yo he visto una gaviota cojona, O sea, la gaviota de... O sea, si quieres poner un pájaro de loco, bien, con una golondrina, un canario, un perico, una paloma, que se caga, pero bueno, no hace daño, se te caga una gaviota y te esnuca, O sea, la mierda que echa la gaviota, así gorda. Sí. Y luego, joder, que es que dan miedo a las gaviotas, que también así las alas y parece, ¡qué me cago! Es lo que sabe la mierda, ¿no? Que en Barcelona, esto es verídico, que muchas veces lo cuento y la gente al final, ¿es verdad? Pues sí que es verdad. En Barcelona, en los colegios del Frente Marítimo, a los patios me han tenido que poner redes. Porque las gaviotas atacaban a los niños para quitarles el bocadillo. Muy fuerte. Y yo pienso, la madre naturaleza es muy sabia. Quizá nos esté dando una señal, nos envíe una señal y nos diga, cuidado, que como sigan habiendo gaviotas en vuestro cielo, os vais a quedar sin bocadillo. Y quizá... si no os dejan sin bocadillo, os lo recortan tanto que te dejan elegir entre el pan o lo de dentro. Dices, pues pan con pan, comida de tontos. Pues para ti, cabrón. No, pero... ¿Sí? ¿Está confirmado que lo que he dicho está mal en la Wikipedia? ¿Sí? ¿Está confirmado o no? Sí.
Sí, he visto, no sé qué, secretaria o algo del ayuntamiento, la familia. ¡Protocolo! ¡Corramos! Llama al contraespía que tenemos junto a Israel en la NASA, los de Albesa, y diles que revienten Wikipedia. Que no quede nadie. Por cabrones. No, pues... Perdón, que a veces se me va la pinza o de una manera. Un día van a aparecer los señores vestidos de negro después de la actuación y nunca nadie más habla de Tony Cano. Tony Cano está en el fondo del río Magdalena. Ay, pues de verdad que he llegado a las duchas del gimnasio. Llego de esas duchas del polideportivo, una habitación, 6 chorrillos. Me coloco un mi chorrillo y el de mi lado se va enjabonado. Digo, ¿dónde va enjabonado? A fer pipí, no. A fer pipí no, perquè als catalans ens agrada fer pipí a la dutxa. No, allà a fer... Sí, i ara que fa frescor, que fa fresqueta i la tens petita i així com per al costat, sents com va caient per la cama i dius... I jo les aniré escalfor per la cama i dius, someone is loving me, ay, que no estoy solo. Te sientes acompanyado, que mola, mirar en la dutxa i com, oh, i ara que es mengen espàrrecs, saps, allà d'aperitiu, com mengis espàrrecs, y a mi mami la comía espárragos y todos, qué vicio los espárragos, que era un mal rollo. Yo cada vez que mi abuela se come espárragos miro para otro lado, porque, ¿sabes? La veo aquí, ay, abuela, por Dios, hostias, las tienen que comer dobladas de joven, el vicio, los espárragos, ese que es gordo, sí, muy fuerte. Ay, que ahora... no se acordáis, como veis los espárragos en casa. Los corto, yo mejor los corto en los cuadrecitos. Pues, evidentemente, si no se iba a mear donde iba, se iba a cagar. Sí, a fer cacona. Sabeu que hi ha un estudi mundial, un estudi de merda, no, hi ha un estudi que va estudiar quins són els pobles del món que més li agrada el tema de la caca, parla de la caca. El primer poble del món que més li agrada és el poble anglès i el segon poble del món que més li agrada és el català. Dius, hòstia, tu, per això faig aquest blog, perquè molta gent diu, ai, que és catológico. No, és que nos viene, ¿sabes? Nos viene de mena. Pues m'agrada el tema, hablar de esto, porque cagar, amigos, de verdad, no nos escondamos. Bueno, sí, para cagar sí, pero me refiero a cagar. Porque el cagar es un gran placer, pero un gran placer, Pero ¿quién no ha salido de casa de algún familiar a punto de reventar y llegar a casa y decir, oh, y te plantas ahí un pino, 2, 3, un bosque mediterráneo, pero cagar mola? Sí. Y sus derivados, los penetes. Esos penetes buenos, como los pelos de uno de nada. Tus pedos son un algo que tú ves tus pedos y tus pedos los puedes meter en un carrito.